Hola a todos nuevamente, en este caso vamos a continuar con nuestra serie de videos de Cero a Científico de Datos. Entonces, la idea es que hoy continuemos un poco con la introducción y con la motivación de por qué estamos haciendo esto y por qué la ciencia de datos de verdad es algo que debemos aprender en todas las industrias, en todas las carreras. Cómo podemos utilizar nuestra información se volvió algo fundamental, y si ya es fundamental, pues cómo será en 5 o 10 años. No podemos imaginar la importancia de los que tendrán los datos en las empresas, al momento de hacer políticas públicas, entre muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, la idea es que continuemos. Entonces, vamos a irnos a la hoja en donde tenemos todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya estamos ahora aquí en nuestra hoja de introducción a la ciencia de datos. En color amarillo voy a ir resaltando lo que voy diciendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la ciencia de datos. Entonces, vamos a dar una definición, es una definición como de Wikipedia o alguna definición clásica, pero básicamente es la combinación del uso de las matemáticas, la estadística, la programación especializada, analítica avanzada, inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas para destapar justamente todos esos secretos que hay detrás de los datos. Hay muchas verdades que pueden estar escondidas, verdades de nuestra empresa, entender esas cositas que no podemos ver a simple vista, pero que sí pueden estar en los datos y en los patrones que estos datos siguen. Entonces, inicialmente estos datos pueden ser utilizados para tomar decisiones, planear estratégicamente en todos los contextos. Los datos pueden ser utilizados en el sector del mercadeo, de la publicidad, de las finanzas, de la consultoría, a la hora de desarrollar aplicaciones web. De cada cosita podemos extraer información, incluso en negocios físicos. Si por ejemplo nosotros montamos un restaurante, podemos tratar de utilizar la información del inventario que tenemos todos los días para tratar de hacer un pronóstico de las ventas de un negocio. O por ejemplo, en las calles, si queremos identificar cuál es la ruta óptima en la cual deberíamos construir una ciclorruta de tal manera que la felicidad de las personas que utilizan bicicleta se vea incrementada de una forma significativa. Entonces son muchísimas las cosas que podemos hacer con los datos. Es uno de los campos más crecientes en todas las industrias. Esto, primero, ¿por qué no pasaba esto hace 20 años? Primero porque ahora hay un volumen enorme de información. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento estamos generando y sobre todo recolectando muchísima más información de lo que recolectábamos hace 30 años, 20 años tal vez. ¿Por qué? Primero, la más fácil de todas es Internet. Google recolecta información de nosotros todo el tiempo, Facebook, Instagram, YouTube. De alguna forma recoge información, cuánto nos demoramos en dar un clic, qué tipo de videos estamos viendo, cuál es el tipo de información que estamos digamos, compartiendo con las personas que están rodeándonos a nosotros. Asimismo, también saben cuál es el tipo de perfil de nuestros amigos y, bueno, miles de cosas que de verdad se pueden recolectar ahora. Y sobre todo porque esto está muy relacionado con el hecho de que ahora tenemos computadores mucho más potentes que nos permiten procesar esta cantidad de información. Si hace 100 años tuviéramos una herramienta, un mecanismo para poder recolectar millones de datos, pues no podríamos procesarlos, no podríamos utilizarlos para que realmente terminen generando un valor agregado. Pero ahora con esos nuevos chips y con esas nuevas memorias RAM y con, yo no sé mucho de hardware, pero mejor dicho, con todas esas nuevas tecnologías que están saliendo, es muchísimo más fácil para toda la industria utilizar esta información y sacar el valor agregado de los datos. Además se dice que el trabajo de científico de datos puede parecer como el trabajo más sexy del siglo XXI. Esto se escribió como en una revista de Harvard, se llama Harvard Business Review. Y pues es verdad, primero porque es un trabajo que tiene uno de los salarios más altos de toda la industria y digamos tal vez en regiones de Latinoamérica todavía no es un trabajo que pues sí, ya ha venido creciendo muchísimo, pero sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, no puede faltar un científico de datos en una empresa. O sea, de verdad se ha logrado entender el valor que tiene el uso de los datos. Entonces, bueno, ya que hemos hablado un poquito de la introducción nuevamente acerca de la ciencia de datos,
lo que me parece importante que veamos para luego conectarlo con todo lo que vamos a aprender es cuál es el ciclo de un proyecto de ciencia de datos. Entonces vamos a empezar por el primer paso, y el primer paso es la recolección de la información. Todos estos pasos los vamos a ir viendo en una serie de videos más detallados para que entendamos cada una de las cosas desde la parte intuitiva hasta incluso un poco de la parte matemática que hay detrás de cada una de las cosas. Entonces, primero, es importante recalcar que en este momento nosotros tenemos datos estructurados y no estructurados. ¿Qué es esto? Resulta que antes, digamos, antes de que toda esta revolución de la ciencia de datos empezara, de todas formas ya se hacía bastante análisis de datos en varias compañías, sobre todo en compañías grandes de tecnología o compañías financieras, pero era principalmente con datos estructurados. Estos datos estructurados sí se usan desde hace bastante tiempo y se siguen utilizando y son súper útiles, pero en las últimas décadas ha venido creciendo mucho el uso de estos datos no estructurados. Estos datos no estructurados, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero entonces son datos que no son tan fáciles de recolectar o de procesar. Entonces, por ejemplo, empecemos con ejemplos de datos estructurados que están aquí abajito. Los datos de los clientes de una empresa. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen los clientes de su empresa y quieren diseñar un producto para tres tipos de clientes. Para un cliente que tiene un perfil de consumo intensivo, un cliente que tiene un perfil de consumo medio y un cliente que tiene un nivel de consumo bajo y casi no le gusta gastar dinero. Entonces, la idea es diseñar un producto para cada uno de los tipos de clientes y queremos segmentarlos. Listo. Entonces, pues, en este tipo de datos podemos tener la información, por ejemplo, financiera de los clientes. Sus activos, su patrimonio, las deudas que tienen, cuánto tiempo llevan en la compañía. Podemos tener un Excel muy bonito en el cual cada fila sea el tipo de cliente y cada columna represente una variable que describe al cliente. Activos, patrimonio, cuántos años lleva trabajando siendo cliente de la compañía, cuántos productos ha adquirido con la compañía, cuántos productos ha adquirido de la competencia. Este tipo de datos que tenemos de alguna forma estructurada, muy bonitos en una tablita, son datos estructurados, que podemos trabajarlos, digamos, de una forma sencilla. Pero ¿cuáles son esos datos no estructurados? Entonces aquí es cuando empezamos con esto de, por ejemplo, videos, audios, PDFs. Entonces, ustedes, por ejemplo, trabajan en una compañía de telecomunicaciones y ustedes venden planes de celular, planes móviles. Ustedes, por ejemplo, podrían hacer un modelo que trate de predecir a partir de la primera palabra que dice el cliente cuando llama, cuál es la probabilidad de que quiera cancelarme el servicio. ¿Y eso para qué puede ser útil? Para que de pronto se cree una estrategia y de esa forma evitar que el cliente cancele. Entonces, bueno, como estas son las palabras más frecuentes que dice un cliente cuando va a cancelar su servicio, yo ya escuché sus dos primeras palabras, armo el plan de contingencia y hago una estrategia para que el cliente no se vaya. Estoy haciendo un ejemplo que me acaba de salir de la mente, pero entonces lo que podemos empezar a hacer es procesar los audios que hemos grabado de los clientes, estos audios, para empezar a entender cuáles son aquellas palabras que dicen los clientes que los hacen más propensos a querer cancelar el servicio. O por ejemplo, por el otro lado, cuáles son las palabras que dicen los comerciales, los vendedores, que facilitan la venta de los productos. Entonces, si yo veo que un comercial dice, los comerciales que dicen la palabra fabuloso suelen vender mucho más que los que utilizan la palabra increíble, entonces pues empecemos todos a decir la palabra fabuloso, pero no lo hagamos de una forma tan intuitiva, sino que de verdad entendamos con rigurosidad qué es lo que nos dicen los datos. Entonces, procesar esta información de videos, audios o PDFs, por ejemplo, información escaneada que no está en un Word, sino que literalmente son como fotos de textos, todo eso podemos procesarlo, pero de una forma un poquito más compleja, y por eso es que sale una teoría completa de cómo procesar y cómo manejar los datos no estructurados. ¿Qué otros datos tradicionales tenemos? Por ejemplo, las series de tiempos del precio de una acción. Queremos hacer un análisis de cuánto es lo máximo que podría perder
esta acción en un periodo de 10 días. Y queremos ver la distribución histórica de cuáles son esas pérdidas. Bueno, queremos hacer un análisis financiero del precio de una acción. Pues podemos descargar la información muy bonita que tiene en las filas la fecha y en las columnas pues tiene una columna que es el precio de la acción. Es una información muy bonita que podemos trabajar de una forma muy sencilla y que gracias a que en este momento existe mucha información financiera y muchas empresas que se encargan de organizar esa información financiera y colocarla bonita, podemos trabajarla de una forma muy sencilla y podemos considerarlos como datos estructurados. Listo. ¿Qué otros ejemplos de datos no estructurados tenemos? Pensemos, por ejemplo, en que queremos hacer un análisis de sentimiento de cómo se están sintiendo las personas en Colombia, por ejemplo, hoy. Entonces queremos ver qué tan felices están las personas en Colombia hoy. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es buscar qué tanto se ha buscado la palabra felicidad en Twitter hoy. Entonces podemos empezar a mirar todos los tweets que se han hecho hoy en Colombia y ver qué tanto se ha repetido la palabra felicidad. Pero como esta información, estos tweets muchas veces no están organizados o la palabra felicidad puede estar en la mitad de 2 párrafos, es decir, es una información que es un poco más complicada de procesar. O por ejemplo, si uno quiere ver qué proporción de las palabras que hay en un párrafo tienen la palabra son felicidad. Por ejemplo, si yo digo la felicidad es hermosa. ¿Qué felicidad? Una frase que no tiene mucho sentido, tiene 6 palabras, pero vean que el 33%, 2 de las 6 palabras, tienen la palabra felicidad. Entonces quiero hacer un análisis de en Colombia qué proporción de los textos tienen la palabra felicidad. Entonces ahí se vuelve aún más difícil de procesar esa información. Entonces digamos, esto de los datos no estructurados es súper relevante porque podemos hacer muchísimas cosas con ellos y de hecho muchas veces nos brindan más información escondida justamente por el hecho de que son difíciles de procesar que los mismos datos estructurados que podemos recoger de nuestros clientes directamente o bueno, de páginas de internet que ya tienen procesados los datos. Bueno, entonces creo que por hoy vamos a terminar acá el video, vamos a darle cierre en este momento por la extensión, no queremos que tampoco sean videos muy largos. Sin embargo, me gustaría cerrar con un ejemplo muy relacionado con el ejemplo de felicidad que mencioné ahorita. Entonces, pensemos en que hay 100 personas en Colombia. Hay 50 que están felices y hay 50 que están tristes. Pero, además, imaginémonos que de las personas que están felices, el 80% publican en sus redes sociales que están felices. En cambio, tan solo el 20% de las personas que están tristes publican que están tristes. Es decir, ¿qué vamos a tener? En total, ¿cuántas publicaciones vamos a tener de felicidad? Tenemos 50 personas felices, pero el 80% lo publican, es decir, tenemos 40 tweets o publicaciones de personas que dicen que están felices. Sin embargo, tan solo tenemos 10 publicaciones de personas que dicen que están tristes, que es el 20% de los 50 que están tristes. Entonces, vean que tenemos 50 tweets, 40 tweets felices y tan solo tenemos 10 tweets tristes. Fíjense que de ahí podríamos decir que en Colombia, a modo de ejemplo, el 80% de las personas están felices. Pero fíjense que eso es mentira, porque realmente sabemos que el 50% están felices y el 50% están tristes. Entonces, así los datos como tal nos digan que el 80% están felices y el 20% están tristes, esa no es la realidad, porque hay una variable adicional que es qué proporción de las personas que están felices publican que están felices con respecto a la proporción de personas que están tristes que terminan publicando que están tristes. Realmente una proporción mucho más pequeña de personas que están tristes lo publican que la proporción de personas que publican que están felices cuando están felices. Entonces, siempre cuando estamos haciendo un análisis de datos tenemos que juntar lo que nos dicen los datos, pero además de eso, mezclarlo con lo que nos dice nuestra intuición, con los conceptos que conocemos, con teorías económicas, con miles de cosas dependiendo de para qué estamos haciendo uso de la información. En teoría económica, por ejemplo, se utiliza mucho
o se fundamenta mucho todo en la teoría económica tradicional para de verdad darle un sentido a los datos que estamos o a los resultados que estamos obteniendo con nuestra información. Entonces, siempre, el punto es que siempre tenemos que colocarle alguna forma lógica o pensar que nos puede estar faltando en nuestro modelo para al final dar una conclusión acertada de lo que está pasando. Entonces, pues bueno, muchas gracias. La intención nuevamente de este video es todavía introductoria. Que conozcamos, que empecemos a conocer cuál es ese recorrido por el que pasa un proyecto de ciencia de datos. Hoy empezamos con la parte de recolección de información, nuevamente de forma muy intuitiva. Vamos a continuar con todas las otras partes del proyecto para que luego, cuando nos metamos de fondo en lo que está pasando detrás de los modelos y detrás de las ecuaciones, podamos plasmar las necesidades reales de una empresa, de una organización, los problemas reales que tiene la sociedad en una ecuación, en un computador, y que podamos sacar conclusiones acertadas que beneficien a muchas personas y a los clientes de nuestras compañías y a muchas familias, entre muchas otras personas y entes que pueden ser impactados por la ciencia de datos y la estadística. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien.